Grad Life. Consejos y experiencias con egresados. Hola a todos nuestros egresados y bienvenidos al episodio 3 de Grad Life, en donde exploraremos experiencias, desafíos y oportunidades que vienen después de la graduación, ya seas un recién egresado buscando tu primer empleo o un profesional con años de experiencia. Aquí encontrarás consejos, anécdotas y conversaciones que te ayudarán a navegar en el mundo laboral. Nos acompaña Guillermo Melgarejo, egresado de la Maestría en Paz, Desarrollo y Ciudadanía, con una experiencia increíble en proyectos sociales, servicios de emprendimiento y empleabilidad. Y también nos acompaña Angélica Vargas, profesional en el área de empleabilidad aquí en Rectoría Uniminuto Virtual. Vamos a hablar de todo un poco, desde cómo optimizar tu perfil en redes sociales hasta cómo manejar entrevistas difíciles y la importancia de las habilidades blandas en el trabajo. Así que si están buscando tips reales que puedan aplicar hoy mismo, quédense con nosotros porque este episodio es para ustedes. Bueno, Guillermo, hay tantas cosas que podríamos discutir hoy. Yo creo que un buen punto de partida es LinkedIn, ¿no? Parece que hoy en día es casi indispensable tener un perfil sólido allí. ¿Cómo ha sido tu experiencia optimizando tu perfil y qué crees que es lo más importante a tener en cuenta? Bueno, yo creo que la importancia de LinkedIn es absolutamente grande en los procesos de búsqueda de empleo. Lo primero que deben tener en cuenta es la personalización de su perfil. Hay que colocar una foto muy profesional adecuada, un fondo, palabras claves que se refieran a la búsqueda efectiva de lo que estamos pretendiendo encontrar. Y fuera de eso, pues colocar muy bien la experiencia, las habilidades y competencias que se tienen. También es importante interactuar con la red, hacer posteos de temas interesantes que tienen que ver con el perfil profesional, y creo que tener una muy buena red de contactos en esta red social. Claro, ahora adicional, como complementando lo que tú mencionas, Guillermo, es importante también mencionar que para que tú puedas tener un perfil, digamos que lo más adecuado posible en el perfil de LinkedIn, es importante también que tengas como una hoja de vida muy bien estructurada. Digamos que ese es como el punto de partida que tú debes tener al momento de poder registrar tu perfil en la plataforma de LinkedIn, ya pues para empezar a realizar como todas estas actividades que tú mencionabas precisamente, que pues digamos que lo más importante dentro de esta plataforma es como empezar a hacer como toda esa red, o sea, ampliar nuestra red con todos los profesionales que pues tienen como esas habilidades parecidas a las de nosotros, experiencias laborales, intereses ocupacionales, para asimismo pues como ampliar un poco información acerca de esa oferta laboral a la cual aspiramos aplicar. Claro que sí, Angélica, pero sobre todo es importante que esos contactos tengan relación con lo que yo aspiro. Ejemplo, empresas que estén en el sector donde yo me voy a desempeñar o quiero desempeñarme, hacer contactos con personas que manejen esos mismos perfiles profesionales, o personas que sean destacadas. Por ejemplo, hay muchos speakers, hay muchos profesionales que postean y comparten experiencias en diferentes empresas en el exterior, que nos pueden ayudar a nosotros a fortalecer nuestro perfil profesional. Entonces, todas esas redes son importantes, redes académicas, redes profesionales, que nos van a brindar información para contextualizarnos en el sector en el cual nosotros nos estamos moviendo, y nos van a ayudar a comprender mejor las dinámicas de ese sector. Hablando de lo que es indispensable, algo que a veces se subestima son las habilidades blandas. Esas pequeñas cosas que a veces no se ven en un currículum porque son tan esenciales en el día a día laboral, ¿verdad? Sí, claro. Precisamente hoy en día una de las habilidades blandas más importantes que debe tener una persona es la flexibilidad, ¿sí? La actitud hacia el cambio. Dice que uno de los grandes retos de hoy en día para todas las personas en los temas de empleo es su capacidad adaptativa,
Y esto es muy importante, a las personas no les gustan mucho los cambios, les gusta ser muy estables en las empresas, pero las dinámicas empresariales y no solamente empresariales, sino del contexto de nuestros países tiene grandes cambios. Entonces, una de las grandes capacidades del ser humano hoy es la capacidad adaptativa, pero también hay otras habilidades importantes que hay que fortalecer. El pensamiento crítico, por ejemplo, es fundamental en los procesos empresariales. Las personas sepan hacer críticas constructivas, es su capacidad de trabajar en equipo, la sinergia con otras personas. Eso es fundamental. Y una fundamental o grande que a veces se omite es la comunicación. Creo que es importante saberse comunicar de manera asertiva y saber, digamos, enviar los mensajes que se quieren enviar. No sé, Angélica, si quieres complementar de pronto un poco esto. Sí, de hecho quería hacer como una claridad frente a las habilidades blandas o competencias laborales también conocidas así como en el mundo de la empleabilidad o en el mundo como del talento humano, porque, por ejemplo, al momento de nosotros realizar nuestra hoja de vida o al momento en que nosotros en una entrevista laboral nos preguntan sobre nuestras habilidades, por lo general siempre nos vamos por esas características positivas, esos valores que tenemos como seres humanos. Entonces siempre decimos como, no sé, nos preguntan en una entrevista laboral, mencióname 3 o 4 habilidades que tú consideres que tengas. Y siempre nos vamos como, soy responsable, soy una persona puntual, soy una persona respetuosa, amigable, y pues realmente son características o valores que pues esperan como mínimo en esa empresa de nosotros. Entonces acá sí quiero hacer como una claridad frente a lo que son esas habilidades blandas o esas competencias laborales, y es que son básicamente como esas habilidades, valga la redundancia, que nos sirven para llevar a cabo de manera eficiente, de manera eficaz, una labor en un puesto de trabajo. Las que tú mencionabas, Guillermo, pues muy pertinentes, por supuesto. También pues digamos que van dependiendo como de acuerdo al rol al que nosotros vayamos a desempeñar en determinada institución, organización, empresa, a lo que vayamos a postular. Y pues de acuerdo al cargo al que estemos como aspirando. Entonces, por ejemplo, en el caso de los docentes, aplicaría mucho también, complementando lo que tú mencionabas, el tema de la creatividad, el tema de la organización, el tema de la planeación, todo esto pues también como que podría aplicar allí. Ya pues también depende como del sector económico al cual estamos como postulando. Digamos que todo siempre va orientado a ese cargo al cual estamos postulando, desde que creamos nuestra hoja de vida, desde que construimos nuestro perfil laboral hasta que ya finaliza ese proceso de selección al cual pues estamos inmersos. Totalmente de acuerdo, Angélica. En este gran mundo de las famosas soft skills, que son esas habilidades blandas, también es importante saber que hay unas que son muy básicas, que si tú no las tienes, pues no vas a poder ingresar a ninguna empresa. Lo que tú decías, responsabilidad, honestidad, ¿cierto? Son lo mínimo que se exige de ti. Las demás debes fortalecerlas o desarrollarlas para poder ingresar ahí. Pero tampoco podemos olvidar esas otras habilidades, digamos, tecnológicas, que hoy en día son importantes, que ya son un poco más técnicas, y es el manejo de la tecnología hoy, sabiendo es que la tecnología tiene una gran importancia en los procesos empresariales. Entonces, esas habilidades técnicas también son fundamentales y complementarias con esas habilidades blandas. Yo quisiera también como complementarte, como para irme también por el otro lado, en lo contrario, que es lo que a muchos nos como que nos bloquea o nos impide encontrarlos. Como la respuesta, y es el hecho de cuando nos preguntan esas oportunidades de mejora o esas debilidades. A mí no me gusta llamarlas debilidades porque pues una vez tú las tienes identificadas, pues lo ideal es que tú empieces a trabajar precisamente para que no se queden como debilidades, sino que pues puedan surgir o como progresar como una nueva fortaleza o una nueva habilidad que tú puedas tener. Entonces, acá es importante hacer un énfasis que, bueno, previo a una entrevista laboral o incluso en el momento en que tú estás haciendo la hoja de vida, debes tener muy en cuenta
como ese autoconocimiento o ese proceso de reconocimiento contigo mismo que debes tener. Entonces, ok, yo tengo estas habilidades blandas, tengo estas competencias laborales, pero pues no todos somos perfectos, ¿cierto? Siempre tenemos como ese algo que tenemos por mejorar. Entonces, importante que también podamos hacer ese estudio como de esas habilidades que debo mejorar y las cuales son como importantes para el rol al cual yo voy a ingresar a realizar. Entonces también quería como aportar en ese sentido. Y ya que mencionamos esto de habilidades, hablemos de una que a veces nos puede intimidar un poco, que es el networking. Pero en realidad no tiene que ser así de complicado, ¿no crees? No, no, para nada. Yo creo que el profesional del día de hoy debe aprender a relacionarse con otros, a trabajar en sinergia con otros y a aprender de los demás. Una de las grandes capacidades de hoy en día es el de aprendizaje y a veces nos cuesta trabajo aprender de otros. Networking lo único que permite es tener una red de personas profesionales que están en nuestra misma línea de trabajo, que nos pueden aportar mucho de quienes podemos aprender, con quienes nos podemos relacionar e incluso en algún momento llegar a interactuar a través de diferentes tipos de negocios o relacionamiento en los negocios que nos van a permitir a nosotros generar alianzas estratégicas mutuamente beneficiosas que nos van a brindar conocimiento y que nos van a abrir oportunidades laborales y de negocios. Yo pensaría que acá cabe como resaltar un poco la importancia de la plataforma de LinkedIn precisamente, que es como una de las plataformas que se están utilizando más o que está como en auge en este momento para el tema de networking, y es que pues como tiene la capacidad de actuar como una red social, podríamos decir, solo que a nivel profesional y laboral, es una gran oportunidad lo que tú mencionabas para relacionarnos con otras personas que tengan nuestro mismo perfil profesional, que esté relacionado. De igual manera, recordemos que a través de esta plataforma también podemos interactuar con empresas o instituciones que estén relacionadas pues a ese sector económico al cual yo quiero pertenecer o en el cual me puedo desarrollar. Entonces es importante que tengamos como esas habilidades de relacionamiento con los demás, no solamente con los profesionales, que recordemos que al momento de tener como no sé, un profesional en administración de empresas en mi red, que digamos que también soy administradora de empresas, puede ser muy beneficioso. ¿Por qué? Porque en el momento que esa persona esté interactuando en la plataforma directamente y no sé, me gusta una publicación o hace una publicación acerca de una vacante que esté disponible en una empresa que él tenga dentro de su red, pues también automáticamente nos va a llegar esa información en el inicio de nuestra plataforma o de nuestro perfil. Entonces, por eso es importante que tengamos como esa red amplia de tanto profesionales como también de instituciones u organizaciones, las cuales pues tengan como ese mismo como rol, podríamos decirlo, en el cual me puedo desempeñar. Totalmente de acuerdo y traigo a colación un dicho que dice que si tú vas solo, de pronto llegas más rápido, pero si vas acompañado, llegas más lejos. Y ahí es donde todas aquellas personas que están a nuestro alrededor nos pueden aportar para que lleguemos más lejos, para que aprendamos un poco más y nos desenvolvamos lo mejor posible en nuestro rol. Además de tener un buen perfil y las habilidades adecuadas, encontrar las oportunidades correctas también es clave, ¿no? ¿Cómo recomiendas buscar empleo de manera efectiva y qué estrategias usas para aplicar? Bueno, yo creo que lo más importante que uno se debe preguntar es qué es lo que desea encontrar cuando busca empleo. Y en ese sentido uno debe tener tan claro qué es lo que espera encontrar y qué está preparado para encontrar. Me voy a hacer explicar en este sentido. Es que el perfil profesional es tan importante porque va a agrupar lo que son todas las competencias, habilidades, fortalezas, intereses ocupacionales que me van a permitir encontrar lo que yo deseo. Porque tú puedes encontrar trabajo en muchos lugares, diferentes tipos de trabajo, pero debes tener claro hacia dónde vas a enfocar tu búsqueda y tener muy claro cómo se alinea ese trabajo con tu formación académica y tu experiencia. Hay muchos portales de empleo hoy en día que te permiten colocar tu perfil profesional, que te permiten buscar oportunidades laborales, pero entonces debes ser muy claro en esa búsqueda
para que ese perfil profesional esté acorde con las oportunidades o vacantes que las empresas están colocando. Para eso es fundamental utilizar la tecnología, conocer los portales en la búsqueda de empleo, tener claro el contexto del sector de la economía donde te vas a desempeñar. Hay que saber que hay muchos profesionales que se pueden desempeñar en diferentes sectores de la economía, pero hay que conocer los sectores de la economía en los cuales vamos a interactuar, las empresas líderes de esos sectores, las necesidades de las empresas, el contexto económico, político, social, cultural, muchas cosas que son fundamentales para poder encontrar el empleo. Entonces, creo que buscar empleo no es tan difícil, pero hay que ser muy claro en lo que nosotros deseamos encontrar, y también creo que podemos utilizar la tecnología. Hoy en día todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial nos va a apoyar esa búsqueda. Nosotros podemos definir el perfil, podemos encontrar las empresas que necesitamos, podemos definir específicamente hacia dónde queremos llegar, porque, por ejemplo, yo pongo el ejemplo, Angélica, una persona puede tener diferentes tipos de perfiles. Ejemplo, yo soy administrador de empresas y he trabajado en diferentes sectores, entonces yo puedo buscar trabajo en los procesos administrativos, pero también he tenido experiencia docente, entonces puedo ser docente, pero también he sido consultor empresarial, entonces en el campo de la consultoría. Entonces yo como profesional puedo tener diferentes tipos de perfiles, entonces debo enfocarme hacia cuál de los perfiles voy a buscar empleo, o me gustaría, o tengo mayor experiencia, o me van a generar mejores, digamos, retribuciones económicas, porque yo le puedo sacar un mayor provecho, ¿no crees? Sí, efectivamente, y de hecho creo que lo abordaste bastante bien. Yo pues doy como algunos ejemplos de lo que yo encuentro directamente en mi profesión. Al momento de hacer, por ejemplo, las orientaciones ocupacionales, en donde básicamente allí lo que hacemos es como una entrevista a la persona que pues está aspirando o está en búsqueda activa de empleo en ese momento. Dentro de esa entrevista nosotros lo que hacemos es preguntar cuál es tu interés ocupacional, es decir, para qué cargos estarías interesado en postular, cuál es tu aspiración salarial, que tengas muy en claro como cuál es ese mínimo de salario, digamos que de dinero hablando, pues que estarías dispuesto a negociar, ¿cierto? Y adicional a eso, creo que debemos ser como muy coherentes al momento de postular frente a una vacante laboral con relación a esa experiencia laboral que yo tengo, a esos conocimientos técnicos que tengo y también a esas habilidades blandas con las que cuento para llevar a cabo una labor. En este sentido, ¿por qué lo menciono y por qué hago como mucho énfasis allí? Porque me han llegado algunos casos, por ejemplo, de estudiantes puntualmente, que pues digamos que es uno de los casos más comunes, en donde, por ejemplo, están en primer, segundo cuatrimestre, lo cual pues es normal hasta allí, pero entonces, claro, me dicen como no, mira, es que yo estoy aspirando ya a empezar a incursionar como en mi rama, ¿cierto? O en mi profesión, lo cual es completamente válido, pero pues debemos ser como un poco también aterrizados en ese sentido frente al mercado laboral, frente a las ofertas que nosotros estamos encontrando, pues digamos que actualmente, sobre todo pues en Colombia, ¿cierto? Entonces es importante también que tengamos en cuenta como esa situación en la que nos encontramos, cuáles son esas competencias técnicas, también esa experiencia laboral que tengo con relación a ese cargo. Hay otra cosa con relación al tema de la búsqueda de empleo y es hacer énfasis en que a veces postulamos por postular. Yo creo que eso es lo peor que podemos hacer, no solamente al momento de nosotros estar postulando, porque pues finalmente la empresa no nos va a tener en cuenta para una vacante que pues realmente no apliquemos. Entonces acá es importante que nosotros sepamos también mirar precisamente lo que tú mencionabas, o sea, realmente yo pues qué es lo que estoy buscando y ser coherente al mismo tiempo con lo que yo puedo cumplir para ese cargo, ¿cierto? Porque también debemos ponernos como en el lugar del empresario de, bueno, listo, yo recibí, no sé, 50 hojas de vida para X cargo, pero resulta que solamente me aplican 5. Porque lo que hacemos es
postular por postular. Entonces, importante que siempre tengamos en cuenta como también esas condiciones laborales, esas como especificaciones que nos presenta la empresa directamente en la oferta laboral que publicaron para pues, ok, listo, si cumplo, en ese momento pues ya podría aplicar. Creo que para complementar lo que acabas de decir, es fundamental saber que no todas las experiencias profesionales o laborales que hemos tenido nos pueden servir para lo que buscamos. Entonces hay que tratar de buscarle la línea que nos una, los puntos que nos una. Por ejemplo, si estás buscando en servicio al cliente y trabajaste no sé, en un empleo no tan calificado, pues todas las acciones de servicio al cliente de ese cargo que desempeñaste te pueden servir para lo que estás buscando. Y por otro lado, cuando hablabas de empezar a meterte en línea de tu formación académica, de lo que estás estudiando, es fundamental que empieces a mirar la relación que tengan. A veces encontramos que la experiencia profesional está muy retirada de lo que estás estudiando, sin embargo, a veces puede servir. Por ejemplo, digamos que has trabajado en ventas todo el tiempo y resulta que estás estudiando psicología, pero entonces tu formación debe ceñirse también o ir en línea a la experiencia que tuviste. Si te vas a desempeñar en psicología organizacional, te va a servir muchísimo porque puedes trabajar el tema de psicología del consumidor, por ejemplo, en el conocimiento de las ventas, y te vas a ir por lo organizacional. Entonces eso te va a ayudar a entender cómo piensan los clientes, qué buscan, etcétera, y te vas a enrolar, digámoslo, por ese lado. Pero si vas a ir, por ejemplo, en psicología clínica, pues todo lo de ventas no te va a ayudar tanto a encontrar esa línea de trabajo. Entonces hay que pensar en eso, y que cada vez que vas a encontrar un trabajo, le busques la línea que te pueda aportar a tu perfil profesional. Hay otra cosa fundamental y es los portales de empleo. La gente cree que hay que colocar la hoja de vida en todos los portales de empleo de la misma manera. Y no, hay que colocar la hoja de vida de acuerdo a lo que yo estoy buscando o las necesidades. Hay unos portales que son un poco más especializados en un tipo digamos, de perfiles que otros. Por ejemplo, si uno va al Servicio Público de Empleo, digámoslo así, el Servicio Público de Empleo le va a ofrecer la posibilidad de colocar una hoja de vida o única, ¿cierto? Y yo tengo que mirar cada vez que vaya a aplicar a una convocatoria si el perfil que tengo ahí me sirve o si debo ajustarlo cada vez que vaya a aplicar. Esa es una tarea que hay que hacer contigo. Pero también hay que analizar que los empleos públicos son diferentes a los privados. Ellos le exigen unos requisitos un poco diferentes, entonces hay que ajustar esos requisitos para que se cumplan y podamos aplicar. Si miramos nosotros otros portales especializados de empleo, a veces hay unos que tienen ofertas, por ejemplo, de fuera del país. A veces el tema de los títulos de formación, si son convalidados o no en el país, la legislación laboral de otro país, también me da pautas para que yo pueda aplicar. Porque hay, digamos, trabajos interesantes en otros países, pero a veces nuestra idiosincrasia, nuestra legislación o nuestra formación académica no aplica para esos países y no están en línea con lo que ellos buscan. Entonces también hay que analizar. Y tema fundamental para la búsqueda de empleo en otros países, el manejo de una segunda lengua. Eso es fundamental porque a veces queremos obtener buenos ingresos y no manejamos una segunda lengua. Incluso hay ofertas laborales a nivel nacional que pagan muy bien para las personas que hablan una segunda lengua. Entonces, todos esos temas hay que tenerlos en cuenta en la búsqueda. Creo que hemos abarcado, Angélica, ¿cierto? Sí, yo lo único que quiero hacer nuevamente es el énfasis en que cada vez que nosotros vayamos a postular a una vacante, siempre orientemos la hoja de vida, el perfil laboral, todo, absolutamente todo, en función de ese cargo al cual vamos a postular. Creo que eso es fundamental. Digamos que pues desde conocimientos, experiencia y hasta habilidades blandas, o competencias laborales. Bueno, muy interesante. Creo que hasta yo he caído en esos conflictos también. Me ha pasado, entonces bueno, qué bueno que pues nos nutran de todos estos consejos. Ojalá pues sea de mucha ayuda para todos nuestros egresados. Y bueno, digamos que una vez que consigues ese trabajo, ¿no? Enfrentarse a un nuevo rol o ambiente de trabajo puede ser un desafío, digo yo. ¿Qué recomiendan ustedes para adaptarse rápidamente
y pues con éxito, claro, a un nuevo entorno laboral. Bueno, ahí me llega a la mente una frase que decía mi papá, que a la tierra que fueres haz lo que viene, ¿sí? Obviamente esto aplica, sin embargo, tiene sus restricciones. ¿Por qué? Porque nosotros primero debemos conocer muy bien el sector de la economía en el que se maneja la empresa a la que vamos o estamos ingresando. Segundo, tener muy claro cuáles son los derroteros de esta empresa, cuál es su plan de desarrollo institucional o su planeación estratégica, cuáles son los alcances que quiere tener esta empresa, sus objetivos institucionales o empresariales, y con base en eso yo me empiezo a adaptar y empiezo a ubicar mi cargo dentro de esos objetivos empresariales que se tienen. Esa es una primera parte. Pero hablando de esa frase que les comentaba inicialmente, también hay que empezar a limitar los paradigmas, a eliminar esos paradigmas, porque a veces llegamos a las empresas y lo primero que le dicen las personas que le dan la inducción o los compañeros es: aquí se hacen las cosas así hace tanto tiempo, aquí siempre ha sido así. Entonces tenemos que empezar a romper esos paradigmas y decir, podemos hacerlas de manera diferente, que yo voy a la tierra y hago lo que veo, pero también impongo mi marca, mi sello personal. En lo que hago, empiezo a romper paradigmas que a veces se tienen en la cultura organizacional, en el clima laboral de las empresas, y empezar a buscar patrones de comportamientos diferentes. Ahí es donde una de las competencias de lo que es la innovación y ese emprendimiento laboral entran en juego. Y es que yo debo empezar a hacer las cosas de manera diferente. Y ese pensamiento disruptivo, pensamiento crítico me van a ayudar a romper eso, a decir, pero si aquí las han hecho así desde hace 25 años, ¿qué pasa si las hacemos diferentes? ¿Qué pasaría si entramos por otra convergencia, otra línea de convergencia para hacer estos procesos? ¿Qué pasaría si? Y hay que empezar a permear toda esa estructura de clima y de cultura organizacional, sobre todo que a veces tiene arraigados habilidades o costumbres de hacer las cosas, sobre todo cuando son empresas familiares, cuando son empresas que tienen bastante trayectoria en el mercado. A veces se acuñan muchas costumbres y eso hace parte de la cultura organizacional. Entonces entrar allá es empezar a conocer un poco, ubique a las personas que tienen mayor conocimiento de la empresa, pero no se aprenda todo. Eso es importante, aprenda lo bueno y deseche lo que no debe. Empieza a crear patrones de crítica constructiva, de procesos disruptivos y hágase amigo de los que saben también. Aprenda de ellos, pero también usted proponga cosas nuevas, empiece a mirar cómo mejora los procesos y eso le va a ayudar. Obviamente va a encontrar muchos tropiezos en esos procesos, porque muchas personas quieren arraigar su costumbre o su historia en la empresa, pero usted debe hacerlo de una manera muy constructiva, haciendo como hace la levadura en el pan, empezando a crear todo ese proceso al interior de la organización de una manera muy sustentada, o sea muy objetivo y sustente sus procesos y empieza a generar cambios en los procesos y en las personas también. ¿Qué opinas tú de esto, Angélica? Sí, realmente yo concuerdo con Cami cuando mencionabas que es un tema bastante difícil, un tema bastante complicado al momento de incursionar en ese nuevo puesto de trabajo, y más cuando estamos empezando o tenemos como nuestra primera experiencia laboral profesional, es decir, enfocada como en ese rol para el cual yo estudié esos 5 años, 4 años y medio, ¿cierto? Entonces creo que es un reto bastante grande, pero del cual debemos como apropiarnos, porque pues precisamente es como ese proceso de nosotros mismos. Yo pensaría que cuando estamos incursionando en nuestra primera experiencia laboral profesional, también es importante como tener la mente abierta. O sea, nosotros literalmente somos una tabula rasa. Estamos con una hoja en blanco completamente, en donde, ok, sí, tengo unos conocimientos profesionales que me inculcaron o que me enseñaron en la universidad directamente, pero asimismo, pues ya debo empezar como a mirar cómo los voy a aplicar en el mundo laboral. Sabemos que pues tenemos nuestra práctica profesional y ese es como nuestro primer acercamiento en el mundo laboral profesional respecto a nuestra carrera, pero ya al momento en que nosotros estamos ya como egresados, como graduados de esa carrera,
digamos que el reto se vuelve un poquito más grande, porque de alguna u otra manera tú ya no podrías como cometer muchos errores, ¿cierto? Porque muy posiblemente esos errores pues puedan constituir en de pronto problemas demasiado grandes o graves dentro de la organización. Entonces, allí es importante que si bien conozcas como esa estructura que pues se viene manejando dentro de la empresa, tal como tú lo mencionabas, Guillermo, que pues por supuesto todo proceso tiene como su base, tiene como su línea para seguir, sí es importante que estemos abiertos también como a esa competencia o esa habilidad precisamente que es la gestión del cambio, básicamente lo que tú mencionabas. Si bien sabemos que con el tema de la inteligencia artificial todo ha venido modificándose, todo ha venido cambiando, todo cambia súper rápido, lo cual pues también las empresas deben estar abiertas a recibir esas nuevas opiniones, esas nuevas estrategias, por lo cual pues también estaríamos como, digamos que en la necesidad de dar a conocer como esos conocimientos adicionales que nosotros tenemos también como, ya sea como recién egresados o también de esa experiencia previa que haya tenido en otra empresa y que de pronto no estén como aplicando o adaptando en ese nuevo rol o en esa nueva empresa en donde yo estoy pues trabajando. Claro que sí, yo pienso que ahí es donde entra en juego el pensamiento crítico, es cuestionarse todo y analizar si se puede hacer de una manera diferente. Sobre todo a las personas que ingresan en sus primeras experiencias laborales, a veces creen que lo que le dicen es totalmente cierto y pasan entero, entonces hágase preguntas, cuestiones. Pero si ya usted tiene mucha experiencia, también a veces está en su zona de confort, entonces maneja su propio criterio y a veces unas ideas diferentes pueden ir en contra de los principios, o bueno, más que los principios de su manera de hacer las cosas. Entonces también hay que abrir la mente, como tú dices, a nuevas maneras de hacer las cosas. Yo creo que también es importante finalmente como pues ser como muy auténtico y muy como muy Natural. Transparente con uno mismo, sí. O sea, realmente no entrar como a un nuevo cargo a aparentar realmente lo que no soy, porque pues finalmente si a ti te contrataron, si tú pasaste todos esos filtros en el proceso de selección y quedaste finalmente en el cargo, pues es porque vieron esas competencias o esas habilidades que pues realmente le puedan servir y aportar a la empresa. Entonces es importante que también seamos como muy transparentes con nosotros mismos frente al proceso que estamos llevando con nosotros a nivel profesional, laboral y personal. Y para finalizar con un tema que me parece importante, algo que a veces se pasa por alto cuando se habla de carrera, es cómo mantener un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. ¿Cómo manejas ese balance y qué consejos podrías ofrecer a nuestros oyentes? Bueno, creo que esto es una parte muy difícil de manejar, porque a veces cuando empezamos a laborar queremos abarcar todo el tiempo, hacer que nos vean y mostrar más de lo que somos. Y es importante, como tú lo dices, el equilibrio. Creo que hay que no comprometernos con algo que no podamos. Hay que tener claras las metas que tenemos en la empresa, organizar el trabajo muy bien, determinar los objetivos que se buscan y establecer un balance con su vida personal. Las empresas generalmente tienen también planes de bienestar que nos permiten mejorar las condiciones y la calidad de vida, tener tiempo para la familia, relacionarse con otros de maneras más informales y fuera del tema laboral. Y eso también nos ayuda a tener un balance, esos planes de bienestar internos que tiene la empresa, pero también es importante saber manejar los tiempos y el trabajo para salir a la hora adecuada. A veces lo que hacemos es darle demasiado tiempo al trabajo y descuidamos la familia, descuidamos la salud, descuidamos la actividad física, el relacionamiento social personal, digámoslo así, salir con amigos, hacer otras actividades y acostumbramos a eso. Entonces creemos que por salir mucho más tarde vamos a ser más productivos y eso no es cierto. Nosotros debemos garantizar que dentro de nuestro horario laboral cumplamos con el objetivo que nos propusimos ese día, con las entregas que tenemos pendientes, con el trabajo que nos han propuesto y que después del horario de trabajo podamos desarrollar actividades personales, familiares, que nos permitan fortalecer ese compromiso institucional, pero también despejar la mente, hacer una vida social adecuada, ocupar el tiempo libre, hacer las cosas que nos gustan. Entonces creo que eso va también
en la manera como cada una de las personas lo trabaja. Como vuelvo a decirlo, el hecho de que salgamos más tarde no quiere decir que vamos a ser más productivos. ¿Qué piensas tú frente a eso, Ángel? Sí, de hecho creo que es algo que a mí en lo particular o sea, no me afecta en este momento, pero sí me afectó bastante, pues en su momento, antes, cuando no tenía una buena gestión del tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros empezamos a postergar esas actividades porque, no, entonces me dejaron una tarea para dentro de 15 días. No, pero todavía tengo tiempo para realizarla. Entonces, lo que hacemos es confiarnos y dejar todas las tareas que teníamos pendientes para último momento. Por ahí dice un dicho que como todo buen colombiano, dejando todo para última hora. Y pues realmente es importante que pues dejemos esto como de lado un poco, porque es importante llevar una buena gestión del tiempo y una organización. Lo que tú mencionabas es muy cierto. Por ejemplo, en mi caso yo les doy como un tipcito que me ha funcionado, y es tener una lista de tareas. En esa lista de tareas lo que yo hago es, listo, ok, tengo, no sé, 10 tareas para la semana, por ejemplo. Y en ese caso lo que yo hago es enumerar. Entonces, desde la más, como la que tiene más importancia o la más urgente, a la menos urgente. Entonces, lo que yo hago como para no agobiarme con tantos números en el listado es poner los números de acuerdo a las tareas que yo sé que puedo cumplir en el día. Entonces, por ejemplo, voy a poner primero, X labor que tenga así como de manera urgente. Segundo y tercero. Si sé que puedo cumplir esas 3 tareas en el mismo día. Si sé que de pronto son actividades que pues me van a requerir de bastante tiempo, pues solamente dejo 2 actividades y así sucesivamente. ¿Por qué no pongo más de 3 actividades? Porque por lo general en el mundo laboral siempre van a salir otras cositas pequeñitas que nos van a requerir de tiempo y que son como para responder de ya para allá. Entonces por eso no pongo más actividades, porque sé que me voy a agobiar al final del día y voy a decir, no alcancé a realizar X labor. Entonces es importante que tengamos como esa organización, saber como de acuerdo a esas capacidades o a la manera en que yo trabajo, con cuántas actividades voy a realizar esta semana o este día, y pues por supuesto con tal de cumplir como con todas esos compromisos y tareas importantes que pues tengo dentro de mi cargo. Y para complementar ese cronograma, como tú lo has denominado, también es importante analizar la matriz de lo urgente versus lo importante. Creo que eso nos va a ayudar a nosotros a priorizar mejor las tareas. Sí, ya pues por último, como hacer énfasis en el tema de no descuidarnos a nosotros como personas, también digamos que pues en nuestro bienestar, en nuestra salud, en nuestra relación con nuestra pareja, con nuestra familia, en caso de que tengamos hijos, recordemos que pues ellos también requieren de nuestro tiempo. Entonces siempre como empezar a organizar y respetar como esos tiempos que nosotros tenemos destinados para cada uno de ellos. Creo que hemos tocado puntos muy claves que realmente pueden ayudar a todos nuestros egresados a avanzar en su carrera de manera efectiva. De verdad que siento que son consejos muy muy útiles en los que todos yo creo que hemos caído alguna vez. Gracias por compartir tanto conocimiento de una forma tan accesible, Guillermo. No, con mucho gusto. Gracias a ustedes por la invitación y recordarles que aquí institucionalmente tenemos unas áreas que están al servicio tanto de estudiantes como de egresados, el Centro Progresa, el área de bienestar, y que también podamos hacer, creo que eso es fundamental, consultas personales. Por ejemplo, acudir al psicólogo cuando lo necesitamos, acudir a personas profesionales para que nos den consejos de cómo manejar, por ejemplo, ese balance entre la vida personal y profesional, que no nos cuesten muchas cosas que a veces descuidamos por hacer mucho trabajo, pero que son importantes para nosotros en nuestra vida emocional, psicológica, todos los aspectos que tenemos en la vida diaria. Entonces, agradecerles por esta oportunidad, por poder compartir con ustedes todas estas experiencias. Muchas gracias, Guillermo, y también muchísimas gracias a Angélica, nuestra profesional en el área de empleabilidad. Recuerden que ella también está para todos ustedes, nuestros egresados, ahí brindándoles ese apoyo. No, a ti, bueno, a ustedes realmente por la invitación. Realmente para mí es un gusto siempre como
dar a conocer como esos tips que desde mi conocimiento, desde mi rol, desde la universidad, pues pueda brindar tanto a estudiantes como a egresados. Entonces, muchísimas gracias. Gracias. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos en este episodio de Grad Life. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros. No olviden que pueden seguirnos para más episodios llenos de consejos prácticos. Si tienen alguna sugerencia o quieren compartir su historia, nos encantaría escucharla. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Mientras tanto, sigan construyendo su camino hacia el éxito. Grad Life. Consejos y experiencias con egresados.